hablar acerca de la región del cuello. Esta región está comprendida entre el tórax y la cabeza. Por el cuello van a pasar varias estructuras, tanto óseas, musculares, vasculares y nerviosas. Las estructuras óseas que conforman el cuello son las vértebras cervicales de C1 a C7 y el hueso hioides. Este hueso es de suma importancia, ya que en este se insertan la mayoría de los músculos del cuello. Si los músculos se encuentran por debajo del hueso hioides, van a ser denominados músculos infrahioideos. Y si se encuentran por encima, van a ser denominados músculos suprahioideos. Ahora vamos a hablar de los límites del cuello. Este va a tener un límite anterior, que va a ser la línea media del cuello, un límite superior, que va a ser el borde inferior del maxilar, y una línea imaginaria desde su ángulo hasta la apófisis mastoidea, el límite posterior, que va a ser el borde anterior del trapecio, y el borde inferior, que va a ser el borde superior de la clavícula. También están presentes músculos superficiales, entre estos el platisma. Este debería estar cubriendo y haciendo la función de techo del cuello, pero este ya ha sido diseccionado. Otro músculo superficial es el músculo trapecio, que es este de aquí, y el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo es de importancia, ya que divide al cuello en dos triángulos. Un triángulo anterior, que está por encima de este músculo, y un triángulo posterior, que está por debajo de este músculo. Ya. Los límites del triángulo anterior son uno superior, que es el borde inferior del maxilar, un límite anterior, que es la línea media del cuello, y un borde posterior, que es el borde superior del esternocleidomastoideo. El triángulo anterior va a tener varias subdivisiones. Estas se van a dar por el músculo digástrico en sus dos vientres, y el músculo homohioideo en su vientre superior. Este de aquí. Las subdivisiones que van a darse son el triángulo digástrico, o también llamado submaxilar, el triángulo carotidio, el triángulo muscular, o también llamado carotidio inferior, y el triángulo submentoniano. Aquí tenemos el triángulo submentoniano, el triángulo muscular, el triángulo submaxilar y el triángulo carotidio, que está por acá abajo. También tenemos al triángulo posterior. Este va a tener como límites al borde inferior del esternocleidomastoideo, al músculo trapecio y al borde superior de la clavícula. Este se va a dividir en dos triángulos por el músculo homohioideo en su porción inferior. Este va a ser un triángulo supraclavicular y un triángulo occipital. Prosiguiendo con el estudio del cuello, a continuación vamos a hablar sobre los músculos que se encuentran en esta región. Para el estudio de los mismos, estos han sido divididos en tres grandes grupos. Poseemos a los músculos posteriores, dorsales, extensores de la nuca, como por ejemplo al esplenio de la cabeza. También poseemos a los músculos laterales rotadores o flexores laterales, como ejemplo tenemos al esternocleidomastoideo. Y por último tenemos a los músculos anteriores ventrales, también a los músculos paravertebrales o flexores. En esto vamos a incluir a los músculos que se van a encontrar insertándose en el hueso hioides. Como ejemplo de esto tenemos al músculo homohioideo. El músculo esplenio es un músculo intrínseco de la columna que es responsable de los movimientos de la columna vertebral y la cabeza. La inserción de este músculo se presenta en la apófisis mastoide del hueso temporal y el hueso occipital. El origen de este músculo se va a presentar en la mitad inferior del ligamento nucal y la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical a través de las 3 o 4 vértebras torácicas superiores. Las acciones musculares que se van a presentar en este músculo tenemos la extensión del cuello y de la cabeza. También tenemos a la flexión lateral del cuello y la cabeza. Y por último a la rotación de la cabeza, que va a ser ipsilateral. A los músculos que conforman el segundo plano tenemos al músculo complexo mayor, o también denominado semiespinal de la cabeza o semiespinoso.
También tenemos al músculo complexo menor o también denominado músculo larguísimo o longuísimo de la cabeza. En el tercer plano tenemos a los músculos recto posterior menor de la cabeza, al recto posterior mayor de la cabeza, al músculo oblicuo menor de la cabeza y por último al músculo oblicuo mayor de la cabeza. Entre los músculos de la región lateral del cuello tenemos en el plano superficial al músculo denominado platisma o también denominado cutáneo del cuello. Este músculo, como su nombre mismo lo indica, es superficial y va a tener su origen en las fascias que cubren las partes superiores del pectoral mayor y el deltoides. Su inserción la vamos a encontrar en la mandíbula y en el tejido subcutáneo de la parte inferior de la cara. Como segundo músculo de estudio vamos a encontrar al músculo esternocleidomastoideo. Este músculo surge de dos cabezas y va a ser responsable de los movimientos de la cabeza y de la columna vertebral. En cuanto a la inserción de este músculo, podemos decir que se va a encontrar insertado en la cara lateral de la apófisis mastoides, la línea nucal del hueso occipital. El origen de este músculo se va a presentar en la parte superior de la cara anterior del manubrio, el borde superior y la cara anterior del tercio medial de la clavícula. Presentamos también el grupo de los músculos escalenos, entre ellos tenemos al escaleno anterior, al escaleno medio y al escaleno posterior. En el origen y la inserción del músculo escaleno anterior tenemos que va a ir desde C3 hasta C6 y se va a encontrar insertándose en el tubérculo del isfra que se encuentra en la primera costilla. Mientras que el músculo escaleno medio va a ir desde C2 hasta C7 y va a encontrarse insertando en la primera costilla, detrás del anterior. Por último tenemos al músculo escaleno posterior. Su origen va a ir desde C4 hasta C6 y se va a encontrar insertándose en la segunda costilla, detrás de los anteriores. En cuanto a la musculatura de la región hioidea, esta va a estar comprendida por dos regiones, una suprayoidea y una infrayoidea, con referencia al hueso hioides. La región suprayoidea va a estar delimitada arriba por el borde inferior de la mandíbula, abajo por la línea horizontal que atraviesa el hueso hioides, a los lados por el borde anterior del esternocleidomastoideo y en profundidad por el músculo miloioideo que lo separa de la boca. Como primer plano de este grupo de músculos vamos a tener al músculo digástrico. Este va a estar constituido por dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. El vientre anterior se inserta en la fosita digástrica por fuera de la sínfisis del mentón. El vientre posterior nace de la ranura digástrica de la mastoides. Este va a estar inervado por la arteria occipital y además de este, en profundidad va a tener un tendón intermediario que va a sujetar a los dos vientres del hueso hioides. Otro músculo de este grupo superficial vamos a tener el estiloioideo, desde la apófisis estiloides, hasta la base del cuerno del dioides, que no se puede observar muy bien. En el segundo plano superficial, en este caso vamos a tener al miloioideo, que este va a tener una forma cuadrilátera y aplanada. Este se va a localizar en el piso de la cavidad bucal. Profundo al mismo vamos a tener al músculo genioideo, y este se va a localizar encima del milioideo, desde las apófisis inferiores de la cara anterior del dioides hasta las fosas perigenoides del hueso mandibular. En cuanto a los músculos infrayoideos, vamos a tener un plano superficial en el cual se va a localizar al esternoioideo, como podemos visualizar. Va a estar inervado por la arteria tiroidea y su cara posterior al manubrio esternal,
y este también asciende verticalmente hacia el borde inferior del hueso yoides. También en este plano vamos a tener al lomo yoideo. Aquí podemos visualizar el vientre posterior. El vientre posterior se va a localizar en la región infrayoidea y su vientre posterior en la región supraclavicular, debajo del esternocleidomastoideo. También vamos a tener otro segundo plano, un plano profundo, que en este caso vamos a tener al esternotiroideo. El esternotiroideo localizado debajo del esternohomoideo. Este se va a insertar abajo en la horquilla del manubrio y del primer cartílago costal, y asciende anterior y externo al cartílago de la tiroides, como podemos visualizar aquí. Otro músculo que podemos visualizar en este plano va a ser el tiroideo. Este tiroideo se va a localizar, este va a ser corto. En cuanto a la dirección no podemos, pero va a estar localizado debajo de este. Va a ser corto y aplanado y continúa hacia arriba del esternocleido. Continúa hacia arriba en la cara anterior del cartílago tiroideo hasta el hueso yoides, y se inserta en el mismo, en la cara anterior del. A continuación yo les voy a hablar acerca de la vascularización del cuello. Esta comienza con la arteria aorta, que se origina del ventrículo izquierdo y tras un corto trayecto ascendente describe un arco de derecha a izquierda denominado el arco aórtico. La continuación de este constituye la aorta descendente. La vascularización arterial tanto de la cabeza como del cuello procede de ramas arteriales de este arco. Este arco describe tres troncos arteriales. El primero, que es el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico da origen a la arteria carótida común derecha y a la arteria subclavia derecha. Y del lado izquierdo, directamente del arco aórtico, tenemos a la arteria carótida común izquierda y a la arteria subclavia izquierda. Las principales características de la arteria carótida común es que tiene un origen asimétrico. Del lado derecho se origina del tronco brachiocefálico, mientras que del lado izquierdo se va a originar directamente del arco aórtico. Asciende por las partes laterales del cuello en paralelo a las estructuras viscerales de este, como son la tráquea, el esófago y la glándula tiroides. También forma parte del paquete vasculonervioso del cuello, que está conformado por la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago. A nivel del hueso yoides, esta arteria va a terminar bifurcándose en dos, en la arteria carótida común interna y la arteria carótida externa. En cuanto a la arteria carótida interna, es la segunda rama de la arteria carótida común. Esta arteria nace a nivel de la tercera vértebra cervical o del borde superior del cartílago tiroides. La arteria carótida externa es la principal arteria de aporte para las estructuras de la cara, el cuero cabelludo y por supuesto el cuello. En sus ramas terminales, a las principales tenemos a la arteria tiroidea superior, esta de aquí, a la arteria facial, a la arteria lingual, a la arteria maxilar, a la arteria temporosuperficial y en la parte posterior a la arteria occipital. Entre las principales características de la arteria subclavia es que es la principal fuente de sangre arterial para el miembro superior. Esta da origen también a la arteria axilar. Al igual tiene un origen asimétrico. Del lado derecho procede del tronco brachiocefálico y del lado izquierdo procede directamente del arco aórtico. Posee ramas terminales. Tenemos la arteria vertebral, la arteria mamaria interna o torácica interna, el tronco tirocervical, que a su vez da origen a la arteria tiroidea inferior, a la arteria cervical transversa y a la arteria supraescapular, y a otro tronco que es el tronco costocervical. Su trayecto tiene lugar apoyada en la primera costilla, por debajo de la clavícula y por detrás del músculo escaleno anterior.
En cuanto al drenaje venoso del cuello, la circulación de retorno tanto de la cabeza como del cuello finaliza en dos grandes venas, que se encuentran formadas por la unión de las venas yugulares internas y las venas subclavias. Son las denominadas venas o troncos braquiocefálicos. La unión de estas venas va a originar la vena cava superior y esta va a finalizar en la aurícula derecha. Entre las principales características de la vena yugular interna es que se origina en el cráneo por el agujero yugular, recoge el drenaje venoso del encéfalo y de la órbita. Da como ramas terminales a la vena tiroidea superior, a la vena facial y a la vena lingual. Luego desciende lateralmente por el cuello formando parte del paquete vasculonervioso junto con la arteria carótida común y el nervio vago. Por otro lado tenemos a la vena yugular externa. Esta es una vena superficial que se origina en la región parotibia y finaliza en la vena subclavia. Drena la sangre de las regiones temporal, superficial y maxilar. La inervación del cuello va a estar dada por el plexo cervical y los pares craneales. El plexo cervical se forma por el C1, C2, C3 y la C4. Esta se va a dividir en una superficial que va a ser sensitiva y en una profunda que va a ser motora. La superficial va a tener de la C2 y de la C3 al nervio occipital menor, al nervio auricular mayor, la cual va a irse a las estructuras de la apófisis mastoides, a la glándula parotidia y a la oreja. También vamos a encontrar al nervio cervical transverso, cuya inervación va a ser la parte lateral del cuello. Y de la C3 y de la C4 va a formar al nervio supraclavicular, la cual va a irse al músculo pectoral en su parte superior. El plexo cervical profundo va a estar dado por la asa cervical de la C1, C2 y de la C3. Esta va a formar una raíz o una rama superior que va a descender junto con el nervio hipogloso y una rama inferior cuya inervación va a ser a los músculos infraoideos excepto al tiroideo. De la rama superior y de la rama inferior del asa cervical van a salir ramas musculares, como tenemos aquí a la rama para el esternotiroideo, para el esternoioideo, rama para el homoioideo, vientre superior. De la C3, C4 y C5 va a dar al nervio frénico, que va a irse hacia la parte serosa del tórax y del abdomen. Los pares craneales pertenecen al sistema nervioso periférico y su origen viene del bulbo raquídeo. El noveno par craneal, o también llamado glosofaringeo, va a dar ramas faringeas, amígdala y lingual, y también la carótida. El décimo par craneal, conocido como neumogástrico o vago, es el más importante, y aquí inerva las estructuras del cuello, abdomen y el tórax. Va a dar una rama cardíaca cervical inferior, una rama cardíaca cervical superior y una rama recurrente laringea. Al onceavo par craneal, o también conocido como espinal o accesorio, este va a inervar a las estructuras del músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. El doceavo par craneal, o también conocido como hipogloso, va a dar ramas intrínsecas de la lengua y extrínsecas de la lengua.